Hace 2 domingos atrás comencé a hablar sobre agradar a Dios, una serie de mensajes que voy a compartir en este tiempo, y recordando un poquitito lo que comentaba, decía en aquella oportunidad que la palabra nos enseña la importancia de agradar a Dios. Es de suma importancia. Sabemos, como decía ese día, que como creyentes tenemos la seguridad de la salvación, que nos iremos al cielo, a su presencia, pero también ser conscientes de que cada uno tiene que rendir cuentas ante Él, responder por sí mismo, como dice la Escritura en Romanos. Y al obedecer su palabra, comenzamos a descubrir cómo le agradamos a Él. Le agradamos aquí y le vamos a agradar en la eternidad, por sobre todas las cosas. También decía que el agradar a Dios es un estilo de vida, muy importante ese estilo de vida, y decía ese día que había que estar en ese estilo de vida, estar centrados en la verdad, en la justicia, en el dar amor, en pedir perdón, en perdonar, en ayudar al necesitado. Y de esos 7 puntos que había tocado ese día como importantes, el pasado domingo decía que agradar a Dios es por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura es bien contundente en esto. No podemos agradar o comenzar a agradar a Dios si no hay fe. De hecho, nuestra vida cristiana comienza por fe, cuando entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero también es vivir por fe, porque dice Hebreos que el justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de mi agrado. También del pasado domingo brevemente decía que la palabra fe en el griego es pistis, y lo que tenía que ver, pero profundicé más sobre la palabra emuná, que es un concepto mucho más profundo y todas aquellas enseñanzas que podemos rescatar de lo mismo. Que la fe, decía, no es algo ilusorio, no es una fantasía, sino, como dice Hebreos, es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es por la palabra de Dios. Si no hay palabra, no puede haber fe. Ahora, cuando comencé a hablar sobre agradar a Dios hace 2 domingos, el segundo punto fue sobre el temor, agradar a Dios sobre el temor. Y es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Dice la Escritura en el Salmo 147:11, el Señor se deleita en los que le temen. ¿En quién se deleita el Señor? En los que le temen. Es un agrado del Señor cuando hay temor hacia Él, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Entonces, el temor de Dios es una absoluta reverencia, admiración por ese Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. No adoramos a cualquier Dios, no creemos en cualquier Dios, sino el todopoderoso creador de todas las cosas. Y eso es de suma importancia. Entonces, agregar más que el temor de Dios es un alto nivel de respeto que se muestra con asombro y con reverencia a este Dios. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, no habla de tener terror, de tener miedo. Si bien la Escritura, la palabra temor, hay no temas 365 veces, una para cada día del año, 365 veces, ahí se refiere al temor por distintas circunstancias. El temor a Dios es ese acto de respeto hacia Dios y estar conscientes de su presencia. Y después voy a desarrollar un poquito sobre la conciencia sobre Dios, ser conscientes en cosas muy importantes. Dice la Escritura en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 9:10 dice que el principio de toda sabiduría, por si quedan dudas, es el temor al Señor. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad, protección contra cualquier
daño. Qué importante es entender esto. Ahora, Proverbios 1.7 dice que el principio puedo entender como un conjunto de normas generales universales que orientan nuestra vida dentro de un marco ético, moral, espiritual, etcétera, etcétera. Pero en realidad, principio, aquí esa palabra, reshit, se refiere a primicias, cabeza, primero en lugar, tiempo, orden y rango. Lo principal, podría ser, en nuestras vidas es el temor a Jehová, el temor al Señor, principio de la sabiduría. Ser sabio en nuestras vidas, aprender a vivir con sabiduría es una elección. Cada uno elige en la vida cómo vivir. Es importante elegir, tomar decisiones. Cuando vamos a Génesis, de hecho, que significa el principio, Bereshit, ¿qué le dice Dios al hombre? De todos los árboles que hay aquí, todos, yo me los imagino todos, mira, todos estos, podés comer, menos uno. Menos este no. Ni se te ocurra, le faltó decir. ¿Y qué pasó? Hubo una decisión, sin temor del Señor. Una decisión, y nos lleva a través de la historia, y conocemos esa historia. Uno debe aprender a tomar decisiones con el temor de Dios. Cuando uno toma decisiones con el temor de Dios, nos pueden llevar a un lugar ideal, por así decirlo, a una posición diferente. La vida se trata de tomar decisiones con el temor del Señor, que nos pueden llegar a ser hasta mejores amigos, personas, esposo, esposa, lo que sea. Las decisiones son importantes. Son las decisiones y no las condiciones las que determinan nuestro destino. Decisiones en la vida. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres vivir con sabiduría? Entonces, el principio de la sabiduría, el orden, el rango es el temor al Señor. Temor a Dios. Cuando uno le da lugar al temor de Dios en la vida, vendría a ser como un sistema de alarma que distingue, que capta las cosas que convienen y que no convienen. Un sistema de alarma que actúa como preventivo, que amonesta en aquellas cosas que son erróneas. El temor de Dios. Es como un mecanismo que sensibiliza para alejarse de situaciones, de personas, de palabras que escucho, que digo. Se puede distinguir en lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso. El apóstol Pablo, un hombre temeroso de Dios, dice a los corintios: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Pero qué depende? Temor de Dios. Sabiduría para saber elegir. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todo puedo hacer. Ahora, el temor de Dios actúa como una influencia que es positiva, altamente positiva sobre la conciencia, nos confrontan con decisiones y comportamientos. Ahora bien, cuando uno va al comienzo de la era cristiana, de la iglesia, y nos vamos al libro de los Hechos en Pentecostés, en el verso 43 del capítulo 2 dice: y sobrevino temor a toda persona. Y este temor no está hablando de miedo. ¿Sobrevino qué? Temor a algunos, a toda persona. A toda persona. Y esto fue un avivamiento. A través de la historia del cristianismo hubieron muchos avivamientos, con distintos tipos de señales. Cuando uno lee las cosas, impresionantes lo que sucede. Uno de los libros que relata históricamente, que documenta cosas, son Los Generales de Dios. Hay otro libro que ahora no recuerdo su nombre, pero ahí está con fecha y cosas que sucedían extraordinarias, en avivamientos.
Aquí en este caso, cuando vemos en el capítulo 2, dice que del cielo un estruendo como de viento recio que cubrió a todos los que estaban allí sentados. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno sobre ellos. Después dice que hay maravillas y señales hechas por los apóstoles. Y muchas otras cosas más en este lugar que se llama en Pentecostés. Estaban esperando, estaban orando, estaban celebrando Pesaj y vino lo que vino. Ahora, en todos los avivamientos de la historia, en todos, absolutamente todos, había algo constante. Podía haber señales, podía haber maravillas, pero había una cosa que sobresalía. Sobrevino temor sobre todas las personas. Cuando hay temor, hay un verdadero avivamiento. Temor de Dios. Ahora, ese temor, como decía antes, respeto, es reverencia. Respeto a Dios, respeto al prójimo y hacer todo lo que se requiere para servirle a Él. ¿A quién? A este Dios tan maravilloso que tenemos. Esa actitud de reverencia que podemos dividir en distintas etapas, y aquí es lo de la conciencia que antes mencionaba. 4 cosas muy importantes. Una conciencia de que Dios es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Rey, el dueño de nuestras almas, el que nos da salvación, que nos da vida eterna, que nos da vida abundante. ¿Somos conscientes de esto? De esa riqueza que el Señor nos da. ¿Lo reconocemos realmente como Señor, como Salvador, como el dueño de nuestras almas? Dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profetas para las naciones. ¿Cuándo? Antes. Antes de que papá y mamá concibieran, ya Dios había pensado. ¿No es maravilloso esto? Ay, no estábamos esperando a este hijo y vino. No, vino porque antes Dios lo había pensado. Ay, yo fui un hijo no querido. Dios te había pensado. Antes de formar en el vientre, ya estaba la idea de Dios. Dice Salmo 139. Este Salmo de David es maravilloso. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces creemos que lo que piensa la gente... Y no, Dios sí sabe. Desde lejos ya entendió esos pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. O sea, antes de que yo pronuncie algo, Dios ya lo sabe. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. ¿Cómo vas a comprender algo así? Porque es maravilloso, tan alto, tan sublime. Viene de parte de Dios, el Creador Todopoderoso. Más adelante, en el verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Esta palabra formaste tiene que ver con compra, con diseño. Hay un diseño de parte de Dios. Cada uno somos un diseño de parte de Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas.
Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si les enumero se multiplicarían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué descripción maravillosa. ¿Somos conscientes de estos? ¿Realmente somos conscientes como David lo está expresando poéticamente aquí? Es profundo, es maravilloso. En segundo lugar, una conciencia de que Dios es omnipresente, sabe todo de nosotros. Recién leíamos del pensamiento, de absolutamente todo, ya lo conoce. Ya lo conoce Dios. Jeremías dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos. ¿Cuántas veces he dicho los pensamientos que son importantes? A veces nos hacemos una tormenta de pensamientos que expresamos cualquier cosa después. ¿Cuántas veces Dios ya los sondea? Ya examina los pensamientos. Pero hay un para qué. Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Salmo 139, el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Me puedo esconder acá? ¿A dónde? Si subiera a los cielos, lo expresa de esa forma, algo como imposible. Si subiera a los cielos, allí estás tú. En el Seol, hiciere mis estrados, he aquí, estás tú. Está en todos lados. Che. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios no le espantan las tinieblas. A Dios no le espanta nuestra oscuridad interna. Lo que quiere es que todo sea luz, como te decía la vez pasada, para brillar. Así como Moisés brillaba ante el pueblo de Israel. Proverbios 21:2 dice, cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Un deseo consciente, en tercer lugar, y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Permanente, consciente. El Señor, como decía antes, lo leía al principio, se deleita en los que temen, se complace en los que tienen temor, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. No lo que ponen la esperanza en las promesas, en lo que me va a dar, sino en su amor inagotable. Un amor que no deja de ser, que está siempre. Todo pasará, pero ese amor no deja de ser. Nunca deja de ser. En cuarto lugar, esa conciencia de tener un reconocimiento humilde de que Él es Dios, nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. Dice Romanos 8:16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu tiene que dar testimonio a nuestro espíritu, somos hijos de Dios. Sos hijo de Dios. Santiago dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nacimos por la palabra. Permanecer en la palabra, con el temor del Señor, vivir en la palabra, para que fuésemos como los primeros frutos de su creación. El temor de Dios debe ser expresado en el día a día, en el diario vivir, porque es parte de agradar a Dios, que es un estilo de vida, y su palabra nos guía para hacerlo. Hay una historia, que otro día compartí con el grupo de líderes de Lucas 16.
la parábola del rico y el Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Estaba algo espectacular. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Aquí Jesús le está dando esta parábola y este ejemplo a los fariseos. Uno ve anteriormente y ve, cuando dice el seno de Abraham, para ellos significaba la patria celestial, significaba absolutamente eso, estar allí. Y vemos esta historia, esta escena, en donde uno la pasaba muy mal, que le lamían los perros las llagas, las migajas, con eso se conformaba, y el otro disfrutaba de todos los placeres. Pero he aquí que todos nos morimos, todos, ricos, pobres, horriblemente malos, excelentemente buenos, todos. Y este hombre que pasó a ese tormento, como dice allí, que las llamas lo quemaban, Jesús creo que quería impactar a estos judíos que esperaban tanto al Mesías, lo tenían ante sus ojos y no la veían, no la ven. Entonces le quería impactar sobre esto. Y entonces le explica a por favor, que mis hermanos no se equivoquen como yo me equivoqué, mandá a Lázaro. Y ya era imposible, ya era demasiado tarde. Algunos no creerán ni a que los muertos resuciten. Ahora, llevemos esta escena a nuestros días, a nuestro tiempo, y pensemos en aquellas cosas que decimos, que hacemos sin temor. No hay nadie que se haya ido a la presencia, vamos a ir a la presencia de Dios, no vamos a ejemplificar con las llamas del infierno. Tan simple y hermoso como la presencia de Dios. Nadie puede venir y decirte, deja de pensar eso, deja de decir eso, deja de hacer esas cosas. No puede, ya es tarde. ¿Por qué? Estos tenían a Moisés, a los profetas, nosotros tenemos de Génesis a Apocalipsis. Moisés, los profetas, reyes, sacerdotes, Jesús, los apóstoles. Todo para vivir en el temor del Señor. Para que nos guíe el Señor. Que no sea tarde. Y hay beneficios para vivir en el temor de Dios. Hay muchos, yo saqué una docena más o menos. Muchísimos. Hay vida, seguridad
protección. Porque el salmo que leí antes, del 19-23, dice, el temor del Señor conduce a la vida. Conduce a la vida. Te da seguridad y da protección. ¿No es maravilloso esto? Dice, de cualquier daño, protección. ¿Con qué empieza? Con el temor del Señor. 3 cosas importantes: vida, seguridad y protección. Una cosa maravillosa es que aumenta los días. Multiplica esta palabra en el original, añade. El temor del Señor prolonga la vida. Proverbios 10:27. En tercer lugar, riquezas, honor y vida. Dice Proverbios 22, recompensa de la humildad y del temor. Hay que 2 cosas aquí van tomadas de la mano: humildad y temor. Si hay humildad, creo que hay temor. Del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Hay una recompensa en andar en humildad y en temor. ¿No es maravilloso Dios? Bueno, la sabiduría que hablaba antes, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no puedo dejar de expresarlo. En quinto lugar, seguridad y esperanza. Los que temen al Señor están seguros. Es la póliza que el Señor escribió, la póliza de seguro, temor. Y será un refugio para sus hijos. Fuente de vida. El temor del Señor es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Jesús mismo, Él es la fuente de vida, de quien podemos beber para no tener sed jamás. Servir con integridad y verdad. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Qué importante la integridad en nuestras vidas, la santidad, porque es parte de ese temor, para no ofender su santidad. Y a mí me maravilló esto, amistad. Amistad con Dios. El Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Qué lindo, ¿no? Ser amigos del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos de Dios. Él brinda la amistad cuando hay temor. Engrandece su misericordia. Y la comparación que hace el salmista acá es extraordinaria, David. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, o sea, él lo ejemplifica de esa forma para expresar la grandeza, lo maravilloso. Y se queda corto. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La Biblia nos enseña que sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo? ¿Cada semana? Cada día. Para acá me está diciendo que la engrandece y lo expresa de esa forma. Y los cielos no es lo que vemos, mucho más la engrandece sobre los que le temen. Provisión de alimento. Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. El Señor se deleita, se complace, antes lo decía. El Señor se deleita a los que temen, a los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Oye las oraciones. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es su voluntad? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento, por sobre todo, máxima, única. Por eso nos envía a predicar a todo el mundo.
la gran comisión. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y lo maravilloso también, que la iglesia crece cuando se vive en el temor de Dios. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor de Dios. Vivían en el temor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo también crecían en número. Todo va tomado de la mano. Absolutamente todo tomado de la mano. Comienzo por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas estas cosas que acabo de mencionar nos ayuda a llevar una vida diferente, para vivir en santidad, en integridad, con esos beneficios maravillosos. Entonces, el temor del Señor se debe convertir en un hábito en nuestras vidas, algo natural. El ritmo de nuestra alma que está tan arraigado en nosotros se vuelva algo natural y corriente. Por eso el Señor nos llama un temor santo, un temor santo. Además nos da todo lo necesario a través de su palabra y el Espíritu Santo para que vivamos de esta forma. No es que nos dio, bueno, arréglensela, vean cómo. No te dan las instrucciones, la guía de cómo hacerlo. Adorándole juntos, sirviéndole juntos, es una oportunidad para manifestar el temor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo, los beneficios. Para terminar, hay vida, seguridad, protección, aumento de días, riqueza, honor, vida, sabiduría, seguridad, esperanza, fuente de vida, servir con integridad y verdad, amistad, engrandece la misericordia, provisión de alimento, el deleite del Señor, oye las oraciones y crecimiento de la iglesia. No hay fórmulas mágicas. Puede haber 1000 métodos. Están bien. No los desechamos. Pero si hay temor, si caminamos en fe, caminamos en el temor, hay cosas que suceden que nosotros no depende, sino depende de lo que Él vaya haciendo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gratitud en nuestros corazones. Por tu maravillosa palabra, por sobre todas las cosas. Por lo grandioso que eres, Señor. Siendo este Dios tan poderoso, tan grande, alto, sublime, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Derramaste tu amor sobre nuestras vidas. Siendo lo que eres, pusiste tu mirada en nosotros. Desde antes que fuésemos formados. Señor, gracias. Que cada uno de nosotros sepa escoger, decidir las cosas correctas. De caminar tomados de tu mano, con fe agradándote y con temor. Con temor. Por cada una de estas cosas
que mencionaba, Señor. Esos beneficios y muchos más. Muchos más. Muchos más. Señor, gracias. Porque en ese temor las cosas cambian personalmente, familiarmente, como congregación. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que tengas una exitosa y bendecida semana. Y todos aquellos que van a participar en el coro, ahí me hizo seña Brenda, que se queden un rato más. Dios los bendiga.